En nuestra lista de los 99 de Exclusivas Puebla está con nosotros el señor Carlos Martín Huerta. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias por formar parte de este proyecto. No, muchas gracias por invitarme, por considerarme. Es un gusto estar, por supuesto, aquí con ustedes. Y ahora de ese lado, ¿no? Sí, normalmente me toca preguntar. Así es. Ahora vamos a ver si puedo responder. Por supuesto que sí. Siempre comenzamos en esta lista, en estas entrevistas, en este video en donde le compartimos a la gente, por supuesto, a quiénes son estos 99 que se han elegido para formar parte de esta lista de poblanos sobresalientes. ¿Quién es Carlos Martín Huerta? Que nos diga de viva voz. Bueno, una persona que se interesó por la comunicación desde muy chico. A diferencia de muchos niños que a lo mejor le dedicaban todo el tiempo a jugar en la bicicleta o con cualquier cosa, yo jugaba a hacer radio. Desde chico, cuando en esa época existían las enormes consolas con los acetatos, entonces había un aparatito, un instrumento ahí para limpiar los discos que era de terciopelo. Entonces se lo pegaba yo en la tapa de la consola y ese era mi micrófono. Y entonces presentaba yo las canciones que iba yo poniendo de los discos que tenía mi papá de tríos y de todo eso. Entonces siempre jugué a la radio y siempre quise trabajar en la radio. Cuando salía de mi casa me quedaba de paso para donde fuera, para la escuela, para el trabajo de mi papá, para el negocio de mi papá, para el mercado, para la tienda, siempre pasaba por la estación de radio de allá. Entonces siempre me quedaba porque tenía un vidrio muy grande que daba a la calle y ahí me quedaba viendo todo lo que estaban haciendo. En ocasiones llegaba tarde a donde me había mandado o no llevaba el mandado completo, pero me quedaba a ver y a ver y a ver y a ver, hasta que un día dije, tengo que entrar. ¿Cómo puedo hacerle para entrar? Estaba yo muy chico y entonces yo me di cuenta que el cura de Huamantla daba el sermón los domingos en la radio. Y entonces dije, me hago monaguillo y me voy con él. Y entonces me hice monaguillo y luego le pedí acompañarlo, me dijo que sí, y casualmente me encontré con que el locutor operador de ese momento era una persona que tenía su descanso los sábados. Y entonces en los sábados se ponía, pero unas buenas borracheras. Estaba crudo o borracho todavía el domingo. Y entonces yo le dije, enséñame a manejar el equipo. Y yo vengo todos los días a las 6, que a esa hora abría la estación, porque no era de 24 horas. Y yo manejo y tú te duermes. Y entonces él me dijo, órale. Entonces me enseñó a operar y lo único que no hacía era hablar. Pero todo lo demás lo hacía, los anuncios en cartuchos, los discos de 45, y entonces iba poniendo toda la programación de acuerdo a la pauta que ya estaba impresa, y ahí iba yo siguiendo todo, y él dormía de las 6 a las 8 de la mañana, que se tenía que abrir la cortina y que ya se veía hacia la calle, entonces a esa hora ya me desaparecía. Hasta que un día, el dueño de la estación, don Raúl Romero, me descubrió porque amaneció descompuesta la estación. Entonces yo llegué y no servía, no estaba al aire, dije, es el momento de hablar, ¿no? Y entonces, como nadie me oía, entonces presentaba yo las canciones y ponía yo los discos, pero don Raúl sí escuchaba en la planta de transmisiones, dijo, ¿quién es? Entonces llegó, se enojó, me corrió. Me fui como 2, 3 meses, regresé, me volvió a cachar, me volvió a correr. Y ya no regresé y luego quería que fuera y yo ya no podía. Con el paso de los años quería que tuviera un programa allá y ya pues por mis compromisos acá en Puebla ya no pude trabajar nunca allá, pero pues así fue mi infancia y mi inicio en los medios de comunicación. A ver, Carlos Martín, de ahí, de monaguillo, de operador, ¿qué le siguió a Martín Huerta hacer? Bueno, así estuve con ese sueño, terminé la primaria, la secundaria y la prepa, y entonces yo tenía muy clara mi vocación de estudio, ¿no? Entonces cuando llegó el momento de decidir ya la universidad, mi papá me preguntó qué quería estudiar, y yo le dije que quería estudiar comunicación. Y en esa ocasión mi papá fue muy claro y me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Por qué no mejor estudias una carrera que ya sabemos que sí funcionan? ¿Por qué no eres médico? ¿Por qué no eres abogado o contador? Porque eso no me gusta. Dije, a ver, yo quiero estudiar comunicación y si no se puede estudiar comunicación, no pienso estudiar nada. Y entonces buscamos qué universidades tenían la carrera y la tenía la Universidad Veracruzana y la UPAEP. ¿Sí?
y me dieron el resultado del examen, primero el de la UPAEP y luego el de la Veracruzana. Afortunadamente pasé en las dos, pero mi papá dijo, no, que te vas a hacer a Veracruz. Aquí está más cerca claro. Y aquí te quedas. Y entonces acá me quedé. Y entonces yo quería estar en la universidad por estar en la radio. Entonces esperé conocer a mis maestros y saber si alguno de ellos era de radio. Y me encontré con que uno de los maestros que me iba a dar clases era o es Alberto Islas González. Alberto Islas González trabajaba en un noticiero de radio que en ese tiempo se llamaba Paréntesis y que lo hacía con Nelson Loranca y con Mónica Arteaga. Entonces dije, él trabaja en radio, ahí le voy a decir. Y le dije, oiga, yo quiero conocer una estación de radio de acá, lléveme, ¿no? Y entonces me dijo, sí, vamos. Y entonces fui con él una tarde, que es una fecha que no olvido, el 18 de septiembre del 85. Entonces me llevó en la tarde y se abre el elevador y lo que se veía era la cabina, abriendo el elevador, y me llevé una desilusión terrible, porque la cabina eran 2 máquinas con cinta, no había locutores, no había discos, no había nada, y yo dije, esto no es la radio que yo quiero hacer. Claro. ¿No? Y entonces recibí una desilusión muy, muy, muy grande, y casualmente eran 2 estaciones que estaban en el Paseo Bravo, y una de esas estaciones es en la que hoy estoy, o sea, en la que hoy voy a cumplir 28 años en agosto. Pero bueno, a esa llegué, y entonces me dice, ven, vamos al área de noticias, y me llevó a noticias, y entonces Mónica Arteaga me dice, ¿a ti te gusta? Le dije, no, a mí me encanta esto, ¿no? Y me dice, ¿y no quieres entrar de reportero? ¿Qué tal? Y entonces yo dije, pues no, o sea, yo no quiero ser reportero, yo quiero la música. Y pero dije, pero no hay música. Entonces pensé, pues aunque sea de reportero, ese fue mi pensamiento. Aunque sea de reportero, y le dije, pues sí va. Me dice, ok, mañana te presentas a las 6 de la mañana. Sí. Y al otro día a las 6 de la mañana llegué, y a las 7 de la mañana con 19 minutos fue el terremoto del 85. ¿Qué tal? Ese fue mi primer día de trabajo, y lo primero que hice fue ir a checar, porque me mandaron, ve a checar, tenemos reportes de que el edificio que está en la 15 y la 3, el 1, a donde está el Museo del Automóvil hoy, y dice, parece que está fracturado y se puede caer. Entonces ese fue el primer lugar a donde fui a hacer una nota. En diciembre vendieron las estaciones y despidieron a todo el personal, sindicalizado, de confianza, a todos, menos a 2, y uno era yo. ¿Por qué pude sobrevivir? No lo sé, pero ahí fue cuando pasé a ser parte del grupo, en ese tiempo, Grupo HR, y entonces me integraron al noticiero de Jesús Manuel Hernández. Y ahí estuve con Jesús Manuel, pues me gustaba tanto que estaba todo el tiempo, y todo lo que se necesitaba yo quería hacerlo, y ahí aprendí más cosas, hasta que me gané la confianza y me dieron un noticiero a mediodía, ya lo tenía. Luego se acabó el noticiero de Jesús Manuel, sí. Me ofrecieron la titularidad del programa, pero me pedía el licenciado Rafael Cañedo que dejara la universidad. Le dije, no puedo dejar la universidad, o sea, a eso vine, si le digo a mi papá que la voy a dejar, sí, algo va a pasar. Dije, ¿puedo las 2 cosas? Me dijo que sí, pero entonces el personal que estaba dirigiendo las otras áreas, pues me veía muy chavo, muy, muy inexperto, muy inmaduro, y dijeron, no le podemos confiar el noticiero, que en ese tiempo nada más había 2, el de don Enrique Montero y el de Jesús Manuel. Sí, claro. No me podían dejar algo tan grande. Entonces al otro día yo llego pensando que voy a hacer el noticiero, y pues ya estaba otra persona, el señor Francisco Urbina, y me dijeron, ¿tú lo vas a ayudar? Pues ya no me gustó mucho. Ya. Entonces el noticiero se cayó. Cuando tú cambias al titular de un programa, sí, todo se va para abajo. Así es. Pues quitaron a Jesús Manuel, se acabó la audiencia que se tenía, y entonces contratan para esa responsabilidad a Javier López Díaz. Se entra Javier a ese programa, que en paz descanse, y pues naturalmente tus estudios. Él no me iba a tener en su consideraciones, en su estima, porque pues yo era más de Jesús Manuel, y él con Jesús Manuel había tenido muchos problemas. Entonces dije, me va a correr.
Entonces tengo que buscar dónde hago lo mío. Y entonces me fui a buscar a Stereo Rey en esa época. En esa época solamente Stereo Rey tenía el programa de Pedro Ferriz de Con para empezar. Sí. Y no había nada más. Entonces los convencí de que podíamos hacer un noticiero local. Y con mucha desconfianza me dijeron que sí. Y entonces antes de que me corriera Javier, que después ya platicando porque nos hicimos muy buenos amigos y compadres y todo, me dijo, sí te iba a correr, ¿no? Le dije, pues sí, yo sabía que me ibas a correr y antes de que me corrieras me fui. Qué cosas de la vida. Y entonces me fui y empecé a hacer noticias en los cortes comerciales que no se vendían del noticiero de Pedro. Entraba yo con alguna nota, pero no me dejaban entrar a la estación más que para pasar la nota. Y yo escribía con hojas recicladas en la escalera del edificio de Sambors del centro. Ahí escribía yo a mano, sentado en las escaleras, ahí escribía yo mis notas y así fue como empecé a hacer el noticiero. Después me dieron chance de que se tuviera un espacio de media hora y entonces sí ya pude estar más tiempo adentro de las instalaciones. ¿Siendo Stereo Rey? Siendo Stereo Rey, y siendo Stereo Rey hice un noticiero que se llamaba Primera Noticia, que duró 5 años. Sí. Y cuando estaba cumpliendo 5 años me buscó un día el señor Enrique Bernal, que era el dueño de Corporación Puebla de Radiodifusión, y me dijo que quería tomar un café conmigo. Entonces me lo encontré y no fue de rollo, fue muy directo. Yo llegué, me senté y me dice, usted no me conoce, pero yo soy el dueño de las estaciones de Corporación Puebla y quiero que se vaya a trabajar conmigo. Le voy a dar el doble de lo que le estén pagando ahorita. Me resuelve y se fue. Resuelto. Y yo dije, el doble pues está muy bien, pero mi lealtad está con Stereo Rey. Y entonces hablé con ellos y les dije, oigan, me ofrecen esto. Yo no quiero que ustedes me den el doble, pero sí mejórenme. Sí, lo vamos a ver. Y no me creyeron. Les volví a decir y no me creyeron. Y cuando les dije la tercera vez, se enojaron. Dijeron, pues, si tantas ganas tienes de irte, te vas y te vas ahorita. Era un viernes. Dije, pues me voy, ¿no? Y entonces me fui el viernes y el lunes. Ya estabas en Corporación. Sí, 15 de agosto salí en Corporación ya con el nuevo noticiero, que es el que tengo hasta la fecha, y que en agosto, el 15 de agosto cumple 28 años. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Carlos? Pues es que eso no sé. O sea, yo nunca he planeado mi carrera, yo nunca he planeado hacer las cosas, yo lo único que he hecho es trabajar. Entonces, me gusta mucho trabajar y todo lo demás ha sido consecuencia de mi trabajo. No he buscado ganar mucho, no he buscado tener más espacios, no he planeado, no. Yo solamente trabajo en el radio, me gusta tanto y todo lo demás ha venido solo. ¿Cómo quiero que me recuerden? Pues como un hombre de radio, eso sí, porque toda mi vida he hecho radio desde que jugaba en la consola de la casa de mi papá hasta la fecha. ¿Qué es lo que más disfruta Carlos Martín de la vida? El radio, o sea, mi trabajo es para mí algo extraordinario. En algún momento surgió la oportunidad de hacer tele y entonces entré también a trabajar a la tele, que es otra cosa que me encanta. Estuve 2 años en Televisa, por razones políticas me corrieron. Después de ahí me fui a la televisora del Estado, ahí estuve 14 años y luego me invitó a trabajar Televisión Azteca. Y ya en Televisión Azteca voy a cumplir 4 años. Entonces, pues en televisión ya también tengo un buen número de años y especialmente la faceta que tengo hoy en Azteca es muy agradable porque me tratan muy bien, me tienen muchas consideraciones. La verdad es que me siento muy a gusto en Azteca. Y combino con el radio, afortunadamente se ha podido y hasta que se pueda. Cuando ya no se pueda, el radio es primero. Disfruto ser muy natural al aire, ¿no? Como me escuchan al aire soy fuera de micrófonos, soy igual, soy mal hablado, suelto mis palabrotas en la radio, me gusta el doble sentido, también lo hago en la radio. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Cuál es tu platillo favorito? Híjole, ahí sí está. Yo iba a decir uno, pero haz un enlistado. Siempre lo comentas, además. Es algo que te gusta compartirle a tu público. ¿De tacos? ¿Quieres que te diga? De tacos, échale. De tacos. En la mañana me gustan los de Julio, que está ahí atrás de la Fiscalía, o los de Roger, que está en La Paz. Esos son para desayunar mis tacos. Sus favoritos. Para comer pueden ser los tacos árabes de Acuca
que está en el Boulevard Atlisco, casi llegando a Telmex. Sí, esos son buenísimos. muy buenos. Muy y para buenos. cenar, los de carne asada son mis favoritos y son los de las ahumaderas de la 11 Sur. Restaurantes para desayunar, pues puede ser una picadita o un chilito con huevo del balcón, o puede ser un desayuno en el Mural, que me Mire, encanta. ya se nos abrió el apetito. Para comer me gusta mucho el Desafuero, es a lo mejor sí uno de mis lugares favoritos para comer, pero pues también en temporada de caderas disfruto mucho ir al Burladero, al Sombrero. En temporada de chiles en nogada voy al Mural, sin duda. ¿Qué viene para Carlos Martín? ¿Cómo se visualiza en un par de años? Mira, he crecido también mucho en redes sociales y pues tengo la ilusión de fortalecer esa área. En el tema de las redes sociales he construido un espacio para mí, tenemos instalaciones ya propias, tenemos equipo de televisión completo y pues mi ilusión es transmitir cosas en vivo ahí en redes sociales. Oye, ¿qué te gusta de hobby, de música? ¿Te gusta muchísimo la música? Sí. ¿Te gusta escuchar música de hobby, ir a conciertos? ¿Qué te gusta? Disfruto mucho los conciertos, sí voy a conciertos. Sí, por ejemplo, viene Boaventura próximamente y me encantaría ir, aunque por un compromiso no voy a poder, pero ver la música, ver las orquestas, observar cada uno de los instrumentos, escuchar las voces, es algo que disfruto mucho. ¿Cuál sería la contribución más importante de Carlos Martín a la sociedad? Es que no sé qué pueda contribuir, pero mi trabajo en materia de noticias, pues es algo que yo ofrezco todos los días y no sé si sea una buena o mediana o mala contribución, pero eso es lo que yo le doy a Puebla con mucho entusiasmo. ¿Qué significa para ti formar parte de esta lista? Híjole, pues primero cuando me invitaron me sorprendí mucho porque no me pongo a pensar nunca en si vale mucho o no mi trabajo. Yo lo hago y lo disfruto, como te digo. Que lo consideren, lo agradezco muchísimo. Entonces, ¿qué significa? Pues significa darme cuenta de repente que puedo estar en un sitio donde no me daba cuenta que estoy alcanzando y que agradezco, no sé si sea merecido o no que esté en esta lista, pero agradezco mucho que se hayan fijado en mí. Te agradezco mucho, Carlos Martín, que nos des este tiempo, que compartas esta experiencia, esta labor que, como bien lo dices, te apasiona. Sí. Se nota en tus ojos, se nota en cómo hablas de lo que haces todos los días, en toda la entrevista, por supuesto, percibimos, y seguramente usted que también la está viendo, percibe eso de el amor a la radio, el amor a la comunicación, la pasión, la entrega y el respeto al micrófono. Te agradezco. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por considerarme para esta lista tan importante. Carlos Martín Huerta, en la lista de los 99 de Exclusivas Puebla.